gracias a vos, Claudia, un gusto estar en tu programa como siempre. A mí me parece importante, antes de comenzar así cada entrevista, poder decir, ¿no?, el currículum, todas las cosas de cada autor. Muchas veces me pasa que dicen, uy, no, es muy largo, uy, como en radio. No me importa que sean las 2 de la tarde, que sea largo. Lo importante es poder difundir a todos los que están haciendo y, bueno, y sobre todo... si han sacado premios, si están por editar. Cuéntenos. A mí me parece, sí, que tenés muchísima razón en esto, y tanta que el hombre en realidad es lo que hace, en realidad lo que pinta y lo que de alguna manera posiciona a esa persona en el mundo, en la cultura, es lo que hace. Y esto es un poco lo que hicimos nosotros. Por eso yo siempre agrego dónde nací, que fue en una familia de migración gallega, porque la identidad y la pertenencia es elemental para entenderme a mí misma, para concebirme. Entonces, para mí me parece que no es que uno pierde tiempo, sino que pone las bases y posiciona al otro cuando menciona las cosas que hace. Claro, yo lo digo porque me ha pasado que muchas veces después me dicen, uy, ¿cómo empezaste así? Y no, al contrario, uno claro, tiene que enterarse de... Por supuesto. Y así poder conocer a los artistas que vienen, sí, ¿no? Y poder leer claro, su obra. Claro. Vos hablaste de los inmigrantes gallegos, bueno, en tu obra tenés, contanos. Yo hice... El inicio de mi poética fue justamente escribiendo poesía en gallego, en lengua gallega. Así empecé escribiendo. Después hice cuentos, sí, cuentos cortos y alguna novela, algún novel, pero más que nada en lo que fue poética nació desde esa raíz, por una musicalidad especial que tiene la lengua. Después, lógicamente, uno va creciendo y va asimilando vivencias, y esas vivencias lo posicionan en nuevas situaciones y las cuenta en el idioma nuestro, en el rioplatense. Escribí mucho también los ensayos sobre los niños de la emigración, porque hay una herida muy honda en el niño que emigra, porque en realidad el niño es un exiliado, lo llevan. No es que lo obligan a irse, no es que decide irse el nenito. El nenito deja sus rincones y su mundo, deja su paisaje, su situación especial, ¿no? Y en muy particular caso, el de las niñas, porque aún sufrieron muchísimo más que los niños, porque los niños tenían el afuera para jugar. En el caso de las niñas a la emigración, la lleva el estar adentro y muchas veces el trabajar y acompañar en tareas que no son propias de su edad. Así que es muy tentador esto de escribir sobre la emigración de los niños. Y bueno, quizá por mi raíz también, ¿no? Ser hija de migrantes, ¿no? Y en particular mi mamá, que vino a los 10 años. Así que siempre me tentó ese punto. Y mucho puesta la mirada en la mujer, en la niña, ¿no? En lo femenino. Qué importante eso. ¿Cómo se pueden conseguir esos libros? Bueno, los ensayos, los 2 primeros, están agotados porque la FEDESPA los ha comprado y los ha destinado a su venta, más que nada los ha regalado, los ha obsequiado. Y bueno, seguramente va a ser alguno reeditado. Yo tengo muchas intenciones de proponer a la editorial donde estoy trabajando que me hagan una nueva edición por lo menos el del ensayo de las voces de los niños y las niñas, que contiene también cartas de los emigrantes chiquitos que... Qué bueno que eso, la verdad que es súper interesante. Sí, hay una carta preciosísima de un nenito que le escribe agradeciéndole al padre los zapatos que le dio, que le manda el padre, ¿no? En la emigración consigue comprarle zapatos y se los manda, y el nene lo agradece porque además son de él, ¿no? Entre las cualidades, son tan blandos como los que tengo, pero además son míos. Fíjate, ¿no? Sí, realmente. Que usaba zapatos que no eran de él, ya es evidente. David, tenés un montón de libros. Contanos bien ¿cuándo empezaste a publicar? Bueno, yo te agradezco la invitación en nombre de todo el grupo. Como te dijo Marita, realmente es un placer acompañarte.
Y en primer lugar, envío un gran saludo a un escritor y amigo, se llama Sebastián Jorgi, que nos anunció que está escuchando el programa. Bueno, fanático tuyo. Con respecto a lo que me preguntás, yo empecé desde el, qué sé yo, tendría 16, 17 años, empecé a escribir cuentos, pero no publicaba. Lo hice en el año 1998, gracias a mi esposa me impulsó, tenía mucha producción acumulada, pero como mi tarea era bancaria, yo me jubilé en el Banco Provincia, entonces me absorbía el trabajo de mi cargo y todo lo demás, y escribía para mí en realidad, o para mi familia. ¿Como una especie de catarsis? Sí, y bueno, después ella me impulsó, comencé a publicar, y bueno, hasta ahora sigo publicando. Ahora va a salir este año, el 27 de septiembre, el último poemario que se llama Umbral de Poesía. Está dedicado a Jorge Luis Estrella y son 50 poemas. ¿Y dónde lo...? Sí, lo voy a presentar en la SADE, en Uruguay 1371, el primer piso, a las 19 horas. Recordanos la fecha. El 27 de septiembre, cae martes. Te digo, está dedicado a Jorge Luis porque Estrella fue el que me hizo el prólogo de mi libro Un puente de voces, del año 2012, que fue una experiencia para mí, porque yo escribí sobre libros de otros. Todos los poemarios que a mí me impactaron eran 33 poemas. Esta vez de los 50 hay 35 dedicados también a libros. Qué bueno. Son experiencias que he tenido y él me instó a seguir ahí, ¿no? Es decir, en lugar de hacer una crónica en prosa, he tratado de configurarlo, o sea, yo meterme dentro del libro y dar mi visión de la obra del escritor. ¿Y qué sentís cuando escribís? Mira, yo pienso que en el caso de la poesía, yo creo que es un estado de gracia, pero no me refiero a lo religioso, estado de gracia en el sentido de que a uno lo impulsa algo casi mágico a escribir. Luego viene el trabajo, pero ese primer impulso es el que noto a veces que recibo y bueno, trato de tomar un tema y desarrollarlo. Si no me costaría muchísimo. ¿Te fijas temas? Sí, pero hasta que no sucede eso, que te digo, ese crack, un clic, es muy difícil abordarlo. Hay momentos que los tengo y hay momentos que no. Entonces digo, debe ser algo medio mágico o un estado especial que se te produce. Yo le llamo estado de gracia. Desde lo primero que empezaste a escribir, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a escribir? Mira, a mí me estimuló mucho un tío que ya falleció. Él era psiquiatra y un gran escritor, aunque no publicaba. Él me metió dentro del mundo literario. Y yo tendría 17 años. Comencé a escribir este cuento, porque, digamos, influenciado un poco por Roberto Al y Julio Cortázar. Osvaldo Víctor Fernández, un placer que estés acá con nosotros, ¿no? Y contanos bien tu historia, cómo te conectaste con la literatura, qué fue lo primero que te llamó la atención de ella. Bueno, muchas gracias en nombre de los tres por invitarnos. Es muy importante para el Umbral Literario San Telmo, que somos nosotros tres, poder difundirle lo que hacemos, porque lo hacemos con mucho cariño y mucha pasión. Así que nos gusta esto de poder liberar esas ganas y esa alegría que tenemos en hacerlo, en contárselo a la gente. Bueno, seguimos entonces. Me asusté cuando dijiste lo del tiempo, ¿viste? Porque mi currículum es tan largo, mi hoja de ruta es tan larga que dije, a lo mejor no tengo tiempo. Pero bueno, como vos nos liberaste acá el micrófono, me voy a tomar el tiempo necesario. Totalmente. Pero no, es una broma. Hace muy poco que estoy escribiendo, 5 años más o menos, y vengo un poquito apurado, tratando de recuperar el tiempo. Podría haberlo hecho antes, pero no se habían dado las circunstancias. Estaba muy ocupado viviendo a través de mis hijos, crecer, estudiar, fueron deportistas, y después de la primera mitad de mi vida
dije tengo algo que hacer conmigo, ahora me tengo que ocupar de mí, y como estaba con la virome en la mano desde hacía más de 50 años, dije bueno, la voy a usar. Y así fue como comencé a escribir. Comencé a escribir poesía desde siempre, por ahí algún cuento, porque fui a un taller literario de narrativa, pero escribo poesía nada más, soy un poeta, no soy un escritor como mis dos compañeros, y tengo claro que voy a seguir escribiendo poesía por el resto de mi vida. Te cuento un poquito más. De los tres yo soy el más afortunado, sin duda que soy el más afortunado porque los tengo a ellos dos al lado mío, mirá. Qué lindo lo que decís, hermoso. Ellos piensan que yo lo digo, pero es cierto. Es súper sensible, es súper sensible, Víctor, pero además para nosotros también, y lo compartimos no solamente entre nosotros, en los tres somos medio tres, es como una trenza, ¿no? Verdaderamente como una trenza, viste que se necesitan 3 gajos para trenzar. Sí, es una trenza. Que es importante esa trenza de afecto. Porque no hay rivalidad, claro. Qué Estamos bueno. en la llanura y todos nos bueno, Víctor es súper generoso en lo que dice, y me parece también un poco exagerado, a pesar que no es hijo de andaluces, es bastante exagerado. No, ahora te voy a contar por qué no soy exagerado también. No soy exagerado porque David fue el primer escritor con el que tomé contacto. Cuando comencé a escribir dije, bueno, voy a intentar hacerlo bien, voy a intentar hacerlo en serio, y para eso tengo que tomar contacto con quien lo hace en serio. Y él se refirió a su libro, Un puente de voces, que se lo prologó su queridísimo amigo Estrella, ¿no es cierto? Jorge Luis Estrella. Y yo asistí a la presentación de ese libro y me llamó la atención que un escritor tuviera la generosidad de escribir de otros escritores. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención también sus presentadores, cómo hablaban, lo bien que hablaban de él, no solamente como escritor, sino como ser humano. Entonces, David me quedó guardado en el disco rígido, y en algún momento me voy a acercar a él. Y como las 100 cañuelas y las luces del centro me deslumbraban, dije, ¿cómo puedo hacer para llegar a Buenos Aires y hacer algo allí? Yo hacía un taller literario en la provincia, pero bueno, nos juntamos los tres, concurríamos a cafés literarios, charlábamos y surgió esta idea. Así que de la mano de estos dos, de la señora y del señor, es como llegamos al Café de la Poesía, el más lindo de Buenos Aires. Cuéntenos cómo nació este grupo Umbral Literario en la Poesía. Bueno, nació así, mira, te voy a decir exactamente cómo fue. Víctor tenía idea de hacer un café literario acá en Buenos Aires, en Capital, en Cava. Y una vez me comentó la posibilidad de hacerlo y para invitar a los autores noveles, para invitar a todos los que escribieran, a los poetas, a los escritores, reseñistas, narradores, todos, pero sin charretera, que fuéramos todos un grupo conmocionado a hacer lo superior. Bueno, decidimos hacerlo en la poesía porque nos pareció el mejor lugar, el más sensible, ¿no? El que tenía más historia, porque además había tenido en un momento un taller literario ahí mismo, en ese lugar, en ese sitio había funcionado también, y más adelante Rubén Berlis había creado un grupo literario también. Bueno, tanto es así que hay sillas que tienen los nombres de los escritores que lo componían. Entonces, yo acepté, me pareció buena idea, pero con la única advertencia que fuera en la poesía y que estuviera David. Bueno, y entonces tuvo que venir David. Me acaban de avisar que tenemos un oyente en línea. Bueno, vamos, sí. Pónganse los auriculares, así charlamos con él. Hola. Hola, buenas tardes, soy Sebastián Jorge. Quería saludar, la verdad que sale muy linda la audición, muy clara, un bárbaro de poeta, de la cultura gallega, que es un homenaje también a la inmigración gallega, así que bueno, mi fin era saludarlo.
muchas gracias y bueno, un placer que nos estés escuchando. Por favor, no, yo ya estaba conectado, lo que pasa es que no encontraba el teléfono para llamarlos y agradecerles sobre todo a David Sorville que me mencionó, bueno, cuando empezó la audición, así que está muy lindo, muy buenos conceptos y en defensa de la identidad, no solamente, bueno, en este caso la identidad gallega de parte de la narradora, sino también de la identidad cultural que necesita nuestro país, ¿no? Bueno, muchísimas